El hermano ingrato. La historia de Purim comienza aproximadamente 900 años después del éxodo de Egipto. Los judíos habían vivido en Israel de manera continua desde que entraron por primera vez con Josué. Por 410 años, el templo del rey Salomón en Jerusalén fue el punto central de la espiritualidad hebrea y de la vida nacional. La primera gran tragedia que los hebreos de esa época vivieron fue la división del país en dos reinos. Israel, el reino del norte, y Judea, el reino del sur. El reino del norte estaba habitado por 10 de las 12 tribus. Eventualmente, el reino del norte fue invadido por los asirios, dirigidos por Senajerib, que exiliaron a los israelitas encabezados por la tribu de Efraín. La política de Senajerib de forzar el exilio y la asimilación causó la pérdida de las 10 tribus del pueblo, a las que hasta hoy se les llama las tribus perdidas de la casa de Israel. Menos de 100 años después, los judíos se vieron enfrentados a otra horrible desgracia. Esta vez, el imperio babilónico, al mando de Nabucodonosor, invadió Israel, destruyó el templo, y exilió a casi todas las tribus restantes, Judá, Benjamín, los sacerdotes, y los levitas, a Babilonia, lo que es Irak de nuestros días. Jeremías el profeta había alertado al pueblo judío de que habría destrucción y exilio. Pero también predijo que los judíos retornarían a Israel y reconstruirían el templo y su país. Jeremías incluso especificó una fecha para el retorno. Declaró que el templo sería reconstruido 70 años después de su destrucción. A pesar de eso, hubo muchas personas que creyeron que nunca volverían a Israel, y que sintieron que ese exilio significaba el término de la relación especial entre Dios y el pueblo judío. Los judíos rápidamente se aclimataron al exilio, y construyeron una comunidad judía en Babilonia, y en Persia, lo que es Irán de nuestros días. A diferencia de las 10 tribus perdidas, encabezadas por la tribu de Efraín, que se asimilaron a las naciones donde llegaron, los judíos nunca perdieron su identidad. El imperio persa eventualmente conquistó Babilonia, y un líder militar llamado Asuero usurpó el trono, y se convirtió en el gobernador supremo del imperio persa. Basado en un cálculo erróneo, él creyó que los 70 años de la predicción de Jeremías se habían cumplido, y que por lo tanto, la sentencia de los judíos era permanecer en el exilio. Como los judíos habían sobrevivido a todos los imperios anteriores, egipcio, cananita, asirio y babilónico, excepto al suyo, se convenció de que este era el imperio eterno. Pensaba que el exilio permanente de los judíos era un indicador de la inmortalidad de su imperio persa. Para celebrar su victoria permanente, realizó una fiesta colosal, al más puro estilo de los sultanes, utilizando las vasijas sagradas que Nabucodonosor había tomado como botín del templo de Jerusalén. Incluso más trágico que la fiesta misma, era el hecho de que los judíos de Susán, la ciudad capital, también participarían en la celebración de Asuero, a pesar de la expresa objeción de sus líderes religiosos. Fue este pecado el que causó la amenaza, casi fatal, para el pueblo judío. Luego de este antecedente, que nos pone en contexto, podemos comprender la celebración. Purim es una de las festividades más gozosas de la tradición bíblica. Una fiesta cuyos preceptos religiosos incluyen ser feliz. Es una fiesta que permite, incluso a los estudiosos más rígidos de la Torá, mantener una actitud alegre y unirse a un ambiente carnavalesco. El origen de esta festividad está en la Biblia, en el libro de Esther, la chica judía que se convirtió en reina de Persia. Hadasa, quien cambió su nombre a Esther. El nombre de Esther viene de la raíz Aster, que literalmente significa ocultamiento. El libro de Esther tiene la particularidad de que en él no se menciona a Dios. Sin embargo, en distintas partes de las Sagradas Escrituras, Dios ya había anunciado esto, haciendo incluso referencia a Esther. Deuteronomio 31:18, Proverbios 1:28, Miqueas 3:4, Zacarías 7:13, coinciden diciendo: Y he aquí que yo me esconderé, realmente esconderé mi rostro de ellos en ese día. En el término me esconderé. Aquí aparecen las palabras Aster y Astir.
Sin embargo, los acontecimientos que relata el libro reflejan indiscutiblemente que Dios está presente siempre. Pero también vemos que el origen de la tragedia fue porque el pueblo judío, aunque mantenía su identidad, se habían alejado de Dios. Entonces un descendiente de Amalek, de nombre Amán, despierta un odio lacerante contra los judíos, a partir de que un judío de la tribu de Benjamín, de nombre Mardoqueo, Mordejai en hebreo, no quiere inclinarse ante él, y eso provoca una persecución contra todo judío, desde el poder que ejercía este Amán como servidor del reino de Persia. En esta historia, los eventos parecen estar llegando a su fin, cuando Ester se acerca al rey Asuero para rogarle que salve a su pueblo. De pronto, ocurre algo muy extraño. Ester invita al rey y a Amán a una fiesta. Y en la fiesta los invita a otra fiesta. Recién en la segunda fiesta, ella acusa a Amán, como el villano que está a punto de destruir a su pueblo, ocasionando de ese modo, el famoso cambio radical en el transcurso de la historia. Ester y Mordejai tampoco fueron capaces de percibir la presencia divina, escondida entre la oscuridad de los eventos. Estaban devorados en una terrible sensación de angustia y desconcierto a lo largo de todo el relato, experimentando una distancia de Dios. La única pista que Mordejai tenía era el conocimiento de que su sobrina, virtuosa y pura, tenía que atravesar la horrible experiencia de vivir en un harem y terminar casándose con un rey persa, hedonista y malvado. Algo tan terrible como esto debía tener algún significado. Este significado enmascarado es la única pista que él recibió. No eran profecías, solo es una pista. Pero Ester ni siquiera recibió esa pista. Cuando Mordejai le suplicó a Ester que se acercara a Asuero y le rogara abolir el malvado decreto de Amán para exterminar al pueblo judío, ella no pensó en lo absoluto que era un buen plan. Ester no sentía el apoyo de Dios. Ella ciertamente no sentía la providencia divina guiando los eventos. De acuerdo al orden natural de las cosas, alguien que se acercaba al rey sin una invitación, recibía pena de muerte. ¿Cómo podría ir ella sin ser anunciada? Eso es lo que pensó Ester. Ester 4:11. Todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Este texto puede ser interpretado de manera profética. Curiosamente, cada vez que el rey es mencionado sin el nombre Asuero, o Ahasverosh, pues en un significado más profundo, puede ser inferido acerca del Rey de Reyes, que es Dios. En la interpretación profética, podemos decir que Dios no había llamado a Ester en los últimos 30 días, a pesar de que era una profetisa. Ella no había experimentado la cercanía de la presencia divina en mucho tiempo. Ella no sentía el apoyo de Dios en este plan, no sentía que era lo correcto. Esta era su gran duda. Mordejai, sin embargo, estaba seguro de que Dios no abandonaría a su pueblo. Mientras que Ester estaba sumergida en la oscuridad y la duda, Mordejai estaba seguro, y tenía un enfoque que era aplicable en todos los casos. Ester 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esto nos enseña que Dios salvará a su pueblo siempre. Sin importar cómo. Incluso si no lo merecen. Ante la desesperación, todo lo que podemos hacer es confiar en Dios, y Él cumplirá como una consecuencia directa de nuestra confianza en Él. Mordejai le estaba enseñando a Ester, y a todos nosotros, una nueva manera de pensar, un nuevo enfoque para los momentos de oscuridad. Así como cuando el pueblo de Israel abandonó Egipto, ellos se dirigían al mar, y los egipcios los seguían de cerca, Dios le dijo a Moisés: ¿Por qué oras a mí? Diles que se muevan. Dios nos enseñó esta lección para la eternidad. Cuando te enfrentes a una crisis insuperable, no llores o reces, solo muévete, confía en Dios. Entra al mar con confianza, y cuando Dios vea ese acto de fe, actuará y te salvará. Ester era una alumna astuta.
Sin embargo, ella todavía se sentía muy distante de Dios. El entendimiento de Esther fue más allá de Mordejai, ella entendió la situación extrema, y lo mal que estaba el pueblo judío. Ella se dio cuenta de que debía idear un plan para incrementar la confianza de toda la nación judía. No sería suficiente visitar al rey, esperando ser salvada solamente por su propio mérito. El plan de Esther refleja su fe. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. El pueblo judío ayunó, y rezó durante 3 días. Pero Esther sabía en el fondo, que ellos posiblemente no habían alcanzado la completa confianza en Dios que era necesaria. La de Esther fue una historia en la que ninguna luz se encendió. Los héroes y la nación completa tuvieron que andar a ciegas, tropezando en la interminable oscuridad. Tuvieron que entrenarse a sí mismos lentamente para relacionarse con Dios de una forma diferente. Desarrollar una confianza en Dios, a pesar de los terribles decretos, de la ausencia de méritos, y de un aparente abandono de la presencia divina, requirió un entrenamiento de tal magnitud que permanecerá por siempre en la conciencia del pueblo de Dios. Aun cuando amanezca, y la historia alcance su brillante destino final que es la era mesiánica, y la eternidad. En el complejo espiritual y profético, Esther es un paralelismo que refleja la obra redentora del Mesías, pues al final, los judíos tuvieron luz, y felicidad y alegría y honor. Y esto es también, para todo aquel que viene al camino de la fe. Esther 8:16 y 17. Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. La lección que Esther nos enseñó, resuena eternamente. Todas las escrituras sagradas dejarán de ser recitadas durante la era mesiánica, excepto el libro de Esther, y los 5 libros de la Torá, que nunca cesarán. ¿Cuál es la lección de este libro que nunca perderá su relevancia, aun cuando todos los otros problemas de la nación judía se desvanecerán? La fe, la emuná, la fidelidad a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Saber que si haces las cosas como Dios lo manda, a pesar de lo difícil que sea la situación, y que no se vea ni se sienta la presencia divina en tu vida. Dios está ahí, y te va a salvar, porque haces lo que está escrito en su palabra, y eso es fe. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Adonai y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hebreos 11:27. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Emuná, fe, es la gran lección que nos enseña el libro de Esther. Saber que en la adversidad, una persona de fe, pide ayuda a Dios, pero hace todo lo que tiene que hacer para salir adelante, sabiendo que Dios le ayudará. Porque un verdadero creyente, no depende de milagros. Purim conmemora los acontecimientos que vivió el pueblo judío, alrededor de 423 años antes de la era común. 50 años después de la destrucción del primer templo. 20 años antes de la construcción del segundo templo. La palabra Purim es una palabra de origen persa, y es pur, que literalmente significa sorteo. En plural, es Purim, que se traduce como suertes. Los acontecimientos que se conmemoran en esta celebración nos enseñan que antes de una gran manifestación de Dios, siempre hay momentos de gran tensión. No es una santa convocación de las fiestas establecidas por Dios. Es más bien una fiesta creada por el pueblo para Dios. La fiesta que un hijo le hace a su padre. Es una fiesta que se origina fuera de Israel.
Y es una fiesta que no tiene relación directa con el templo, sin embargo, los milagros que se conmemoran, sucedieron como consecuencia de la acción del hombre. En Purim, se lee el libro de Esther. El promedio general de tiempo para la lectura de este libro es de 40 minutos. 40 es el número de la transformación. 40 años en el desierto del pueblo de Dios. 40 días del diluvio. 40 días el ayuno de Yeshua. El villano de la historia es un descendiente de Amalek, Amán. Este nombre también conforma un acróstico en hebreo. Mirgul, Najas, que significa la reencarnación de la serpiente. Génesis 2:11 dice: ¿Acaso comiste del árbol? En el original hebreo es Hamin Haetz. Ahí aparece el nombre de Amán. Amán es descendiente de Amalek. En el libro de Esther, hay 166 versículos, y en la Torá, 166 versículos hablan de la guerra contra Amalek. En el libro de Esther, hay 12.110 letras hebreas, y en la Torá, se habla por primera vez de Amalek, en Génesis 14:7. Y a partir de la primera letra de ese nombre, cada 12.110 letras, se va formando el nombre de Amalek hasta la letra, Kuf, en Génesis 36:12. El Talmud profetiza la ubicación de la descendencia de Amán en Germania, que es Alemania. Y resulta que lo mismo que pretendió Amán, fue exactamente lo mismo que pretendió Hitler. El exterminio a los judíos. Esther 9:12 y 13 dice: Y dijo el rey a la reina Esther: En Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres, y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Si el rey le está diciendo a Esther, que ya han matado a los 10 hijos de Amán, ¿por qué Esther pide que mañana cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán? En el libro de Esther, cuando se mencionan los nombres de los 10 hijos de Amán, aparecen en pequeño las siguientes letras hebreas. Tab, cuyo valor numérico es 400. Chin, que vale 300. Sain, que vale 7. Estas tres letras, su gematría suma 707. En el año de 1946, se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, donde fueron condenados a la horca los 10 líderes nazis que encabezaron el exterminio a los judíos. El año 1946, en el calendario judío, era el año de 5707. Y ahí, en los juicios de Nuremberg, en el momento de la sentencia, uno de estos líderes nazis de nombre, Julius Streicher, se levantó y gritó la frase: Purim Fest. La pregunta es: ¿por qué en el relato de Esther, en la ciudad de Susan en Persia, no hubo masacre, y en la Alemania nazi, sí la hubo? Quizá porque en Susan, hubo un liderazgo, el de Esther y Mardoqueo, y la gente se unió. Pero en Alemania, los judíos no estaban unidos, cada quien veía por sus propios intereses. Por otra parte, hay algo inquietante: la Biblia define a Esther y Raquel como hermosas, y es interesante notar, que cada vez que se confronta a Amalek, el enemigo acérrimo del pueblo judío, la batalla es liderada por un descendiente de los hijos de Raquel. Joseph o Benjamín. La primera batalla, en la que el pueblo de Dios se enfrentó a Amalek, después de salir de Egipto, fue luchada por Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, hijo de Joseph, y se registra en Éxodo 17:9. La segunda ocasión, fue luchada por el rey Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, según lo dice el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15 versículos del 1 al 3. Y en el origen de Purim, Esther y Mordejai, de la tribu de Benjamín, son los que confrontan a Amán el Amalequita. Esto es muy interesante, porque justamente los que se definen hoy en día como de Efraín, parecen ir perdiendo la batalla contra Amalek, porque se oponen abiertamente a la celebración de Purim, bajo el argumento de que esta fiesta no es una santa convocación de las registradas en el libro de Levítico. Y al hacer esto,
En lugar de acercarse verdaderamente a sus raíces, se alejan más. Purim celebra la salvación del pueblo judío. Querían exterminar a todos los judíos, y se salvaron, pero parece que a todos esos mesiánicos que se hacen llamar Efraín, no les interesa. Pareciera que no reconocen a los judíos como hermanos. No les alegra que se hayan salvado. No festejan que Dios preservó a Judá y a Benjamín, y esa es la mancha de hoy en día en esta celebración de Purim. Que Efraín no se alegra, y no festeja de que su hermano haya sido salvado. ¿Qué clase de hermano eres, Efraín? Si no existiera Israel, no tendría caso de que el mundo existiera, porque la verdadera espiritualidad es la que Dios transmite solo a su pueblo. Y su pueblo la enseña al mundo entero, porque de Sión sale la Torá, y de Jerusalén sale la palabra de Dios. Y los que han preservado esa espiritualidad por milenios son, y han sido únicamente los judíos. Efraín es un asimilado. Pero los judíos siempre han peleado por su identidad. Por eso Israel es el testigo de Dios, porque sin esa espiritualidad que los judíos han guardado, el mundo no vale la pena, ni merece existir. Y porque nuestros hermanos los judíos se han salvado, por eso celebramos Purim.